Vamos a seguir con nuestra agenda. Este segundo día de Caribe Big Forum 2023, dándole la bienvenida a Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech, caracterizado por liderar la modernización del Estado con nuevas tecnologías, economías colaborativas y eficiencia del gasto público. También una especial bienvenida a Camilo Rojas, cofundador y CEO de Factil, dedicado a construir servicios financieros inclusivos para trabajadores independientes y o freelancers de toda Latinoamérica. Y Laura Molina, VP de negocios en Finactiva. Ellos sostendrán un conversatorio enlazando dinero y tecnología, la reinvención del financiamiento empresarial espacio, que moderará Alexandra Mendoza, CEO y founder de Liquitech. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Qué alegría estar por acá nuevamente en Caribe Biz. Gracias por la invitación a la Cámara de Comercio y qué interesante estar en un espacio que vamos a estar conversando sobre los temas fintech, sobre cómo la tecnología financiera hoy viene apoyando el desarrollo de las empresas del país, de la región y del mundo, y cómo desde Barranquilla hoy podemos hablar de unos aspectos que terminan siendo a veces como medio confusos para la población cuando se menciona esta palabra. Y por ahí quiero empezar. Quiero empezar a hablar sobre qué es fintech. ¿Por qué asociamos siempre la palabra fintech a algo complicado o algo que tiene que ver de pronto como con criptomonedas o como con blockchain? O sea, siempre cuando escuchamos la palabra nos asustamos un poco porque no sabemos qué significa. Y hay personas que dicen fintech, no saben, de todas las maneras había y por haber, porque hay confusión sobre el término. Pero lo que queremos atravesar y lo que queremos explicarles en este panel es que todos los que estamos aquí de manera permanente estamos teniendo contacto con esta industria y hace parte de nuestro día a día. La industria fintech no es sino la combinación de herramientas financieras con tecnología que hoy nos permite y nos facilita la vida y le permite a muchísimas personas tener acceso a servicios financieros que anteriormente no tenían la posibilidad de acceder. Entonces, desde esa perspectiva, hoy tenemos aquí en el panel a unas personas que nos van a hablar sobre cómo esta industria está permitiendo un mayor crecimiento de las empresas, no solamente en la prestación de servicios financieros, sino en todos los servicios y productos que una compañía puede comercializar utilizando este tipo de plataformas, porque en la medida que podemos acceder a un mercado a través de un celular, a través de una tablet, a través de un computador, vamos creciendo nuestra posibilidad de acceder al mercado. Según un estudio de Ernst & Young, 3 de cada 4 personas en el mundo han tenido acceso a alguna solución fintech, y en Colombia este porcentaje, ahorita Gabriel nos puede explicar un poco más, el porcentaje de utilización de la población activa es del 76%, superior al de toda la región, que es del 64%. Es por eso que aquí seguramente muchos han utilizado herramientas como una billetera digital, han hecho transferencias por Nequi, por DaviPlata, por el botón de pago de Bancolombia. Hace poquito me pasó que fui al malecón a patinar y resulta que el vendedor de los cocos me aceptó que le hiciera el pago por Nequi. Y si vamos a comprar aguacates en la esquina, también podemos pagar por Nequi. Eso es una solución fintech a la que todos hoy estamos teniendo acceso y podemos, por lo tanto, nosotros como usuarios, poder comprar cualquier producto o servicio utilizando la tecnología como el puente facilitador para hacerlo. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de no tener que utilizar efectivo para poder hacer un producto o servicio, pero para ese microempresario, de manera complementaria, se está abriendo un mundo de oportunidades porque tiene un control de acceso de recursos que le permiten incluirse dentro del sistema financiero al que antes no tenía acceso. Entonces, quisiera empezar por ese punto, cómo hoy las soluciones fintech están permitiendo generar inclusión financiera y cómo a través de todo este desarrollo tecnológico se está llegando a ese objetivo común, que es poder reducir las brechas. Quisiera empezar con Gabriel preguntándole un poco en este concepto de transformación digital que hemos tenido a través de la industria fintech, ¿cómo ha sido esa transformación digital en términos de inclusión para Latinoamérica y cómo está Colombia en todo este escenario? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Un honor poder estar acá. Será la segunda vez que estemos en esta semana en esta ciudad hablando de estos temas. Fintech e inclusión financiera
flowers. Happy. Fintech e inclusión financiera están profundamente atados, sobre todo en un país como Colombia. Si vemos hoy en día unas cifras magníficas de uso de servicios financieros de adultos de mayores de 18 años, históricamente no fue así. Históricamente en Colombia fue demasiado rentable que las soluciones financieras estuvieran dirigidas para unos colombianos que las podían pagar, que tenían un alto nivel adquisitivo y que, digamos, fuese rentable para las entidades financieras. Y eso significó que durante demasiado tiempo en Colombia hubieran muchos colombianos que no tuvieran acceso a unos servicios competentes, competidos, y la tecnología llegó a cambiar todo eso. La tecnología como motor de competencia, como motor, digamos, de transformación del segmento financiero, impulsó una transformación también vía competencia en el sector, donde se le podía llegar a más personas, donde se podía romper la barrera de incumbencia, digamos, de las grandes entidades, donde a través de la tecnología se podían romper los monopolios, digamos, de entidades muy, muy grandes para permitir una competencia fantástica, y vemos que empiezan a aumentar de manera considerable el uso de estos servicios a través de la tecnología, donde las entidades grandes eran, digamos, como estos dinosaurios difíciles de sobrepasar, llegaban entidades muy ligeras, con estructuras mucho más livianas, apalancados en tecnología, con procesos muchísimo más eficientes, que empezaron a quitarle, digamos, un segmento no menor a estas entidades. Y yo creo que la mezcla de esa competencia de entidades legacy del ecosistema fintech ha hecho que tengamos hoy estas cifras de inclusión financiera que son a todas luces fantásticas. En Colombia el 93% de los adultos mayores de 18 años tienen al menos un producto de depósito financiero. Tenemos retos inmensos en materia de uso, tenemos retos inmensos en materia de crédito, pero este país ha avanzado gracias a estas soluciones, digamos, innovadoras. Ya un poco como para cerrar, en este país este tipo de soluciones han tenido un desarrollo muy de la mano de lo que ha sido el Estado. Si nos vamos, por ejemplo, a productos de depósito, lo que ocurrió durante el COVID, pónganse ustedes en el año 2020, como millones de colombianos, sobre todo quienes estaban en la informalidad, sobre todo quienes estaban en las ciudades, no en los territorios rurales de Colombia, no tenían alguna forma de recibir un auxilio inmediato del Estado, ¿no? Personas cuya subsistencia y se predicaba, digamos, de su ingreso de recursos diarios, como lo decía anteriormente, casi siempre la informalidad. Muy rápidamente, ¿quién desarrolló esas autopistas para llegar con estas soluciones y que esas personas pudieran recibir la mano amiga del Estado? Fue el ecosistema fintech. Por primera vez en el año 2020 se cambió la legislación para que entidades vigiladas del sector fintech, no de la banca, pudiesen participar en los desembolsos de sus subsidios. Los precios de del desembolso de subsidios se redujo casi en una quinta parte y aumentó considerablemente el uso, sobre todo de las personas más vulnerables, a través de estos servicios que por primera vez los tenían en cuenta tanto desde el punto de vista de las necesidades como de los costos. Sí, y ahora que lo dice Gabriel, efectivamente en la pandemia nos pasó a muchos que no podíamos ir a los bancos o no podíamos ir a las tiendas, y si no hubiera sido por la existencia de herramientas fintech, muchos comercios no hubieran podido salir adelante, y de ahí fue donde se empezó a promocionar todo este tema de pagos digitales, de pasarelas de pago. Entonces empiezan a crecer las pasarelas y las herramientas digitales para poder prestar los servicios, ya no como una alternativa de diferenciación, sino que es un aspecto de competitividad que hoy necesitan las empresas poder tener. Y desde la perspectiva de una entidad financiera, que antes había que ir al banco, hacer la línea, hacer la fila, y de pronto no había línea, hoy se disminuyen todas esas barreras de acceso al tener la posibilidad de tener el banco en la mano. Entonces, todo ese tipo de soluciones son las que nos trae la industria fintech, y creo que la pandemia definitivamente fue un acelerador de la industria. Camilo, y desde esa perspectiva, ¿tú qué aspectos crees que desde la tecnología y de los desarrollos tecnológicos como en los últimos años han sido como los más importantes y claves que han permitido como esta comunión entre las finanzas y la tecnología dentro de la industria fintech? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá acompañándolos, comentándoles un poco sobre estos temas de interés. Yo creo que, digamos, en los últimos 10 años se ha tenido un avance en tecnología supremamente importante, y de hecho
uno de los motores que ha dado más avance en este tema de las fintech y el poder tener acceso a estos recursos, básicamente es esto que tengo en la mano. Los smartphones en los últimos 10 años y la masificación de esta tecnología ha permitido que pues, uno básicamente tenga al alcance de la mano toda un ecosistema de posibilidades en los cuales pues, puede tener para pago, para recibir algún tipo de pago entre el exterior, algún tipo de transacción, y pónganse a pensar cuántas aplicaciones de transacción tienen ustedes en sus celulares. Entonces, la tecnología celular, los smartphones, las redes digitales, todo esto ha permitido pues, que se masifique todo este tema. Ahorita tú decías que, por ejemplo, el 76%, ¿cierto? de personas que de alguna manera tienen un smartphone tiene la posibilidad de acceso, cosa que antes no se podía. El reto allí es el poder tener ese acceso, pero básicamente a medida que se está desarrollando la tecnología, muchas más personas van teniendo ese acceso y esa es una de las grandes posibilidades. Ahora, si hablamos de tecnologías, empezamos con una serie de tecnologías, digamos que en un crecimiento paulatino. Ahora tenemos una cantidad de tecnologías que están con un crecimiento exponencial que apoya precisamente el desarrollo de toda esta industria. Y tal vez uno de los avances más importantes es, por ejemplo, el tema de blockchain y todas estas tecnologías que permiten de alguna manera la masificación para que haya de alguna forma una democratización del servicio. Entonces, desde ese punto de vista, la tecnología es fundamental para que podamos tener acceso a ese tema. Aprovechándonos de esa situación, digamos en el buen sentido, es que nosotros desarrollamos con tecnología una solución a un segmento puntual de la población que no tenía acceso a un servicio financiero, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de que una persona pudiese, como independiente, que es básicamente lo que nosotros hacemos, poder hacer el anticipo de una cuenta de cobro, eso no era posible, y menos en el ecosistema como está actualmente. Nosotros, de alguna manera, rompimos el esquema, en el buen sentido, para poder desarrollar esa tecnología y poder decirle a un independiente, venga, nosotros podemos tener una solución para usted que no tiene acceso en muchos casos a un producto financiero y nosotros le podemos hacer el anticipo de su cuenta de cobro, nosotros le podemos generar de alguna manera un servicio financiero que usted necesite. Entonces esas tecnologías lo que permiten es desarrollar, y es un reto para toda la industria, porque si lo vemos ahora con todo el avance, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, entonces esa tecnología es el reto que nos pueden a decir, bueno, ¿cómo le vinculamos ahora a todas estas fintech que estábamos en el ecosistema a desarrollar esa tecnología, a aprovecharla y hacer que el proceso sea mucho más productivo? Entonces, bueno, eso es como, todas las tecnologías son importantes, pero entre otras las tecnologías de masificación como el smartphone, las redes digitales, la posibilidad de que la gente acceda por lo menos en algún lugar del país a un acceso financiero por medio de una tecnología, eso es lo que hace que definitivamente crezca este ecosistema. Eso, hay un tema que mencionas también que es súper importante también sobre la industria fintech, y es la posibilidad y el enfoque, sobre todo el enfoque en el usuario. Normalmente las soluciones financieras venían concebidas desde un aspecto bancario con políticas establecidas que eran uniformes para todos los usuarios de manera indiferente, pero a través de la industria fintech se empieza a detectar que cada usuario final tiene unas necesidades diferentes y por lo tanto el valor agregado que se espera es completamente distinto para una persona que es independiente y que tiene unas cuentas de cobro como freelance a de pronto una persona que es pensionada y necesita otra solución financiera. Entonces eso también es muy poderoso de la industria porque existen productos asociados a cada una de las líneas o de las necesidades finales que tienen los usuarios. Quería preguntarte a ti, Laura, teniendo en cuenta que hay tantas tecnologías y hay entidades tradicionales como los bancos y hay entidades no tradicionales como la fintech, ¿cómo crees tú que pueden trabajar de manera conjunta para que se logre un mejor resultado? Y si al final del día crees que hay una competencia entre el banco, por ejemplo, tradicional y la fintech, o crees que existe una cooperación entre estos dos tipos de entidades? Bueno, buenas tardes. Gracias, Alexandra. Respecto a eso que mencionas, todos consideran que es muy probable que nosotros las fintech
veamos a los bancos, a las entidades tradicionales como una competencia. Y realmente nosotros hablamos de competencia. Cooperamos, pero competimos. Y en ese sentido, en Finactiva hemos descubierto con los bancos que somos aliados más que competidores. Con los bancos nosotros hemos tenido la posibilidad de crecer, hemos tenido la posibilidad de ofrecerle al mercado mejores productos en conjunto. Entonces, de esa manera, las fintech lo que estamos haciendo es desarrollar infraestructura en conjunto con esas entidades financieras tradicionales para que finalmente el ganador sea el mercado. Trabajamos de diferentes maneras también, dependiendo de la visión estratégica que cada fintech tenga. Puede ser con un préstamo que yo mismo utilizo para volver a colocar recursos al mercado. Puede ser porque en Finactiva prestamos infraestructura tecnológica a los bancos para que los grandes pagadores administren sus cadenas de valor. O puede ser porque tengamos, por ejemplo, modelos de riesgo compartido y eventualmente entonces desarrollemos productos. Nosotros encontramos que probablemente no somos la fintech que tenga capacidad de levantamiento de capital únicamente, o que tengamos el dinero, que el acceso al dinero sí lo tiene un banco, pero desarrollamos otras capacidades como evaluación de scoring, como un onboarding digital para todos estos clientes, precisamente en pro de buscar una inclusión financiera mejor a ese nicho de mercado que hoy atendemos. Y en ese sentido seguimos cooperando con los bancos, ¿sí? Somos aliados. Tal. Sí, y realmente ahí es súper poderoso lo que habla sobre la cooperación y la competencia, porque de nada sirve de pronto que, o para que una compañía que sus mayores esfuerzos son de pronto comercializar un producto o servicio, el que es su core business, ponerse a contratar un departamento de tecnología para crear una pasarela de pagos. No vale la pena. Para eso existe la solución fintech que se apropia a la compañía que hoy comercializa, por ejemplo, qué sé yo, unos muebles. Entonces, desde esa perspectiva, por eso cuando hablamos de fintech, y me parece súper interesante que lo hablemos aquí, no es solamente para una empresa que presta servicios financieros. Cualquier empresa necesita tener un aliado de la industria fintech para poder ser, como lo dije ahorita, no competitivo, sino tener una ventaja comparativa, porque es que la tecnología ya se volvió un requisito que tienen que tener las empresas para poder estar en las escalas nacionales e internacionales. Hay una palabra que ha estado muy de moda en los últimos años y ha cambiado un poco. Se hablaba mucho de democratización y ahorita se habla mucho más de masificación, pero básicamente si hablamos de inclusión financiera tiene que haber masificación y democratización de uso de los servicios financieros. Desde esa perspectiva, Gabriel, ¿cómo crees tú que esa democratización de los servicios financieros ayuda a que haya una mayor inclusión financiera en el país? ¿Y cómo se logra a través de esto que se puedan disminuir pues, todas estas brechas que hoy existen en términos de inclusión? Pues esta respuesta yo creo que la podemos plantear desde dos puntos de vista. Primero es quién recibe y quién no recibe crédito en Colombia. Una de las verticales más relevantes dentro de Colombia FinTech es la categoría de crédito digital. Y la segunda es una radiografía del país. Nosotros hoy en día estamos, pues hay un país con una informalidad que ronda hace tiempo el 60%. Hay un país con un mercado laboral, y mercado laboral entre comillas, muy deficiente. Hay un país con unas dificultades inmensas a la hora de visibilizar a sus colombianos a sus ciudadanos más vulnerables. Y yo creo que acá la lucha, digamos, por incluir a esas personas, por visibilizarlas, por poder atenderlas, pasa por estas soluciones innovadoras del sector financiero. Esta radiografía del país nos permite a nosotros, por lo menos, entender quiénes son esas personas a quienes tenemos casi que una obligación ética y moral de atender. Y yo creo que acá ahí podemos tomar ejemplos de otros países de la región que superaron retos muy similares de cómo podemos superarlos, y yo creo que este país tiene que hacer también un esfuerzo adicional. Entonces, ¿cómo superar? Superar la posibilidad de que personas puedan recibir pagos en tiempo real, sin ningún tipo de barreras y ojalá sin ningún tipo de costos, como lo hizo Brasil. En Brasil, el Banco Central brasileño diseñó una moneda que se llama PIX, PIX. Hagan de cuenta un monedero virtual diseñado por el Estado, de obligatoria presencia en todos los bancos. Banco X tiene que tener PIX, Banco Y tiene que tener PIX, Banco Z tiene que tener PIX, con pagos absolutamente inmediatos.
con pagos entre todos los bancos sin ningún tipo de costo. Entonces ustedes podrían pasar del banco X al banco Y y esa persona recibir la plata inmediata sin ningún tipo de costo. ¿Qué significó esto? Que las personas más vulnerables por primera vez empezaron a consumir este tipo de productos. Como lo decía Alex ahorita, las personas más, digamos, que representan esta radiografía, formalidad, mujeres que no tienen acceso al mercado laboral, trabajo en la calle, podían tener acceso a estos sectores. ¿Por qué? Disponibilidad inmediata de los recursos. Es decir, si yo vendo en la calle productos, muy seguramente esa es la plata que necesito para comprar la última cena del día. Pix en Brasil solucionó esto. Si yo estoy vendiendo un producto que vale 500 pesos y la transacción del banco me cobra 50, no puedo estar regalando esa plata, no puedo estar regalando ese margen a una intermediación que no tiene mucho sentido. Pix solucionó ese tema. En Colombia estamos empezando a discutir eso de la mano del Banco Central, pero esa sería la siguiente evolución. En Brasil la realidad de Pix es una reducción de casi el 30% del uso del efectivo. Es tan impactante lo que está logrando Pix que se está reduciendo el uso de tarjetas de débito. Ya no hay necesidad, todo se puede pagar a través de Pix, entonces la gente ya no usa la tarjeta de débito. Esa es una de esas cosas en las que este país tiene que avanzar. Y el otro es en crédito. En Colombia Fintech le preguntamos a la gente ¿por qué pido crédito a través de una compañía de crédito digital que está asociada a Colombia Fintech? Y la respuesta es tan linda como triste. La gran mayoría, más del 63%, son mujeres, más del 70% vienen rechazados de la banca tradicional, y más del 65% son personas con mayores de 45, menores de 25, que no tienen acceso al mercado laboral, y la inmensa mayoría llegaron hasta la primaria. ¿Y por qué escogen hacer a través de la fintech? Por eficiencias, porque les dan más plata más rápido. El apalancamiento a través de la tecnología ha permitido incluir en el sector crediticio a sus colombianos más vulnerables. Entonces, eso ha hecho que Colombia tenga el tercer ecosistema fintech más grande en América Latina, solo después de Brasil y México. Acá la palabra fintech es sinónimo de inclusión financiera y ese es el éxito de lo que hacemos en nuestro ecosistema. Que pesar que se nos está acabando el tiempo porque aquí tenemos todavía mucha tela para cortar y de verdad que es un tema súper interesante. De hecho, la próxima semana vamos a tener un súper evento aquí en Barranquilla relacionado con todos estos temas fintech, están súper invitados en la NAV Fintech Market organizado por la Asociación Colombia Fintech. Entonces, bueno, están súper invitados. Ahorita Gabriel nos cuenta un poquito para ir cerrando porque ya estoy viendo el tiempo y me dijeron que tenía que ser súper estricta, después me regañan. No, mentira, hay muchos temas alrededor de la regulación, muchos retos alrededor de la industria, uno de ellos es la regulación. La regulación va por un lado, la tecnología va por otro y hasta que se encuentren, digamos que es bastante complejo hacer, digamos, las modificaciones para que todo esté a tiempo, pero también hay retos relacionados con la seguridad, con la percepción del usuario hacia si la solución fintech es segura o no. Entonces quisiera preguntarle al Laura y a Camilo, ustedes desde sus experiencias y las empresas en las que hoy se encuentran liderando, ¿qué están haciendo de cara a que se puedan eliminar como esos retos relacionados con la seguridad digital, con todo lo relacionado con lavado de activos, con todo eso que pueda poner en riesgo la operación y sobre todo la seguridad del usuario de utilizar este tipo de productos? Bueno, lo primero es que el tema de la seguridad, Alexandra, no es un tema que uno pueda dividir entre una fintech o una entidad financiera tradicional. El tema de la seguridad nos toca a todos y en ese sentido, pues las actuaciones deberían ser uniformes, ¿sí? Entonces lo que nosotros desde Finactiva hemos hecho es podernos acoger a todas las medidas de seguridad. Entonces seguridad, efectivamente, cuando el cliente percibe que su tratamiento de datos está dando de la forma más adecuada, que el almacenamiento en la nube de la información se hace de la manera correcta, digamos, para el lado interno, que los temas LAF no tienen tolerancia alguna. Entonces, en ese sentido, como fintech, pues lo primero que hicimos también fue acogernos al sello que lanzó Colombia Fintech de FinTrust. Fuimos de los primeros en entrar, pero asimismo hemos entrado en todas las homologaciones y estándares que nos han impuesto también las entidades financieras con las que trabajamos, como te comentaba ahora, como aliados, y que año a año pues nos hacen unas exigencias tales que nosotros podamos asegurar que la arquitectura, que la infraestructura, que el tratamiento de datos, que la relación con clientes, que el onboarding, que todo se hace de la forma más segura posible para tranquilidad y confianza de todos nuestros usuarios. Entonces, siempre, pues, seguramente van a seguir saliendo muchas exigencias, pero yo creo que lo mínimo que puede hacer cualquier entidad tradicional o fintech es adherirse, cumplir.
Milo, desde tu perspectiva. Bueno, nosotros al igual hemos desarrollado todos estos protocolos de seguridad, sin embargo en los que más nos enfocamos es todo el tema de cifrado de datos. Es un tema que es muy vulnerable de pronto para las personas que acceden a este tema de algún tipo de transacción electrónica. Entonces ahí hay que tener especial cuidado el cifrado de datos, la protección de datos y también el tema de las autenticaciones, como por ejemplo el doble factor y todas estas cosas que permiten tener un seguro ante posibles situaciones de ataque o alguna cosa así, ¿no? Todo el tema que tiene que estar apalancado en un esquema de ciberseguridad para la plataforma a nivel general, en cualquier fintech o en cualquier uso que maneje recursos. De alguna manera tiene que tener la garantía de que va a hacer una transacción o va a hacer un proceso que tenga todas las características que se presenten para esa transacción. Y eso apalanca también el manejo, pues nosotros en este mundo que es tan volátil como el de las fintech en el sentido de que somos muy ágiles, también tenemos que ir acompañadas de la regulación. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una regulación que nos audita nuestras operaciones, como por ejemplo todo lo que es el SAGILAF, ¿no? Todo ese sistema es el sistema que permite identificar todo el tema de proceso irregular. Nosotros tenemos que pasar por ahí toda la transacción, desde el cliente hasta el desembolso. Entonces, esa transacción también le da seguridad al cliente, ¿no? Es decir, al que solicita el servicio, como también al que está al otro lado. Entonces, ahí hay un especial cuidado porque en este tema de el tema de la seguridad es fundamental y ahí es donde debe uno tener un especial, como estar muy atento. Gabriel, para terminar contigo, ya para cerrar este panel tan espectacular, ¿qué hace falta? ¿Qué consideras tú que se tiene que impulsar más desde las empresas, desde las alianzas público-privadas, desde las ciudades? ¿Qué se necesita como para que la industria fintech cada día huele más en Colombia, más de lo que hoy ya lo ha hecho? Yo termino por esta respuesta, es una invitación. Y yo creo que el Caribe Visa es la antesala a lo que va a ocurrir la otra semana. Si esto que acaban de escuchar a ustedes les parece apasionante, si ustedes tienen una empresa y quieren acercarse a cómo hacer un pago cross-border, aprender de sistemas de pagos de otros países, ver qué está pasando en blockchain, la otra semana, por primera vez en la historia, Barranquilla va a ser el epicentro latinoamericano del ecosistema fintech. Como gremio, nos traemos a los mejores speakers no de América Latina que vienen. Viene la gente que redactó la ley cripto de Inglaterra, el director del sistema de pagos de Amazon de la India. Amazon maneja un sistema de pagos de 1.6 billones de personas. Fintechs de todas partes del mundo, profesores de MIT. Vamos a poner durante 2 días a los expertos más importantes del mundo fintech hablándole a este país. Vienen 1.200 personas de todo el continente. Ojalá las empresas de Barranquilla se suben a aprender factoring digital. El mejor ejemplo del mundo que lo tenemos en Chile. Nos traemos a que más sabe de Chile para que las empresas de Barranquilla se suban en este tren. Pagos interoperables cross-border. Viene la gente de Visa Direct, la segunda de Pix, como les estaba contando. Viene la gente, el tipo que más sabe de datos de Mastercard del mundo, va a una conferencia, lo trajimos desde Inglaterra. Entonces va a pasar algo muy bonito el 9 y viernes de la otra semana en Barranquilla. Nos la mostramos en esta ciudad. También ciudad de la carne de evento, qué maravilla. Así es, van listos a estas personas de todo la TAP. Ojalá haya una presencia muy significativa del empresariado barranquillero que se sube, nos acompañen, allá los esperamos a todos porque acercar la industria fintech a la industria real y a los reguladores que van a estar allá va a ser el éxito de este ecosistema. Te complemento para cerrar ya. Perdón, soy Nadine, además no es muy contraria. Colombia Fintech en todas las redes, Colombia, ese es el gremio que nosotros representamos. Colombia Fintech, ahí van a poder ver, no hemos hecho sino poner cosas en las redes durante los últimos 4 meses. Entonces ahí pueden ver la agenda durante los 2 días, la cantidad de oportunidades que hay para hacer negocios. Entonces allá nos vemos en el Centro de Convenciones Plata. Latamfintech.market en la página de eventos. Y para cerrar y complementar todo lo que han dicho, lo que decía Gabriel, creo que uno de los aspectos que se tiene que trabajar fuertemente en esto, tener estos espacios donde en las regiones conozcamos qué está pasando en la industria y que seamos conscientes de todo lo que hay por hacer, que sepamos que son herramientas que tenemos en la mano, literal, y que no las utilizamos, o si las utilizamos pensamos que no, ese tipo de cosas a nosotros no nos tocan y no nos corresponden. Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya quedado sonando el tema. Muchas gracias.